Buenos días a todos. Iniciamos este día viernes 14 de abril del 2023 la clase de leyes procesales de familia. Nos habíamos quedado con respecto a ¿cómo que se llama? Al desarrollo del proceso de familia, ¿verdad? Todo lo que incide en él. Y habíamos hablado sobre la audiencia preliminar. Bueno, habíamos dicho de la demanda, sus requisitos que deben de establecer, así como la prevenciones, que si no subsana se declara inadmisible, si subsana pues se admite, todo esto conforme al 42, 96, 95 y 96 de la Ley Procesal de Familia. Pasamos también con lo de las medidas cautelares, aunque ya habíamos hablado un poquito de ello, bueno, detenidamente con ello, y también sobre la admisión de la demanda, la notificación del emplazamiento, la contestación, lo que puede ellos establecer, qué pueden determinarse, ¿verdad? Si solo, si se allana, bueno, la contestación puede contestar en sentido positivo, dijimos, se puede allanar, se puede hacer oposición también de las pretensiones que se están pidiendo, se puede hacer una reconvención, se puede hacer una excepción, esto conforme a los artículos 97, 47, 46, 49 y 50 de la Ley Procesal de Familia. También habíamos hablado sobre el examen previo, conforme al 98 de la Ley Procesal de Familia se realiza. Y además dijimos esto es la citación para audiencia preliminar, ¿verdad? Posteriormente dijimos también que la audiencia preliminar va en unas fases, la fase conciliatoria, la fase saneadora, ¿verdad? Lo que sería también en esto, pues los presupuestos procesales que se pueden establecer, como también la resolución de excepciones dilatorias, fijaciones de los hechos, ordenación de prueba, medidas saneadoras que se pueden haber ahí, el fallo, ¿verdad? La cita también para la audiencia de sentencia, y en eso habíamos hablado la última vez. ¿Me escuchan? ¿Me logran escuchar? No sé si al final yo estoy hablando y no se logra escuchar. Sí, se escucha. Ok, muchas gracias. Debo de decirle antes de todo, porque si no se me olvidan los avisos, ¿verdad? Con esto de las plataformas, he tenido bastante problema. No sé en qué radica todo esto, pues, pero que hasta el punto que no puedo entrar tampoco en la computadora, ¿verdad? Entonces, esto es por el hecho de que no les aparecía, me fijé que no les aparecía todavía la actividad, pero ya ahí por eso se los mandé también por correo para que lo corroboren. No sé si han logrado ver la actividad académica que es para este domingo que entregarla. ¿La han podido ver? En mi caso no me ha aparecido nada y he estado revisando. No he visto nada, tampoco correo. Correo les he mandado, es que eso no sé por qué razón. A mí no me caen correos, a mí no me parece. De hecho, con el problema con las notas también tuve con otro grupo, ¿verdad? Eso pude corroborar, pero estoy viendo aquí en la computadora, pero no sé cómo hacer para que puedan ver ustedes. También. Aquí. Bien. ¿Logran ver la computadora? Miren, aquí está aquí está la actividad académica. ¿La logran ver? Sí, licenciada. Entonces, aquí, por favor, verifiquen esto, porque en la plataforma sí aparece. Al menos yo me parecía oculta, pero ya logré ver, aquí está la actividad, ¿verdad? Ahora estuve revisando todo esto para ver y sí me parecen grupos, ¿verdad? De ustedes. No sé si les aparece. Corroboren, por favor, en la plataforma. Si no, voy a tener que hacer, pero aquí sí me aparecen los grupos, ¿verdad? Son para
para con ustedes, ¿verdad? Todos los participantes. Y me aparecen los grupos. Por favor, porque eso sí necesito que ustedes lo puedan corroborar, ¿verdad? Sí. Okay. Bien, les mencionaba, eso es para entregarlo el día domingo, como les decía. Ahí están las preguntas que les realizo para que ustedes puedan evacuarla. Que básicamente, si no les lo voy a mandar por correo, ni modo, y para que en la plataforma logren verla, porque no sé qué estará pasando, ¿verdad? Pero ahí están las preguntas que les hago, ¿verdad? Así que solo les pediría que me confirmen en su momento, ¿verdad? Cuando ya se pueda, y si les aparece si no voy a ver qué es lo que está pasando. Sí, les agradecería que me manden un correo en el transcurso del día para ver si en verdad les aparece, porque según el sistema dice que sí les aparece. Perdón, ya está. Licenciado. Sí, aparece. Ah, ok. Sí, dígame. Sí, eso le iba a decirte que acabo de verificar y sí aparece en el aula. Sí, que en principio yo pensé que ya se las había habilitado a ustedes, me parecía oculto. Entonces estuve revisando todo para ver qué tanto les aparecía, porque, o sea, yo cada semana hago esa para que les aparezca, ¿verdad? Entonces, ahí, ¿verdad? Bien. Entonces, como continúa con lo de la clase, les decía que nos habíamos quedado con lo de la audiencia preliminar, ¿verdad? Ese aspecto de la audiencia preliminar que habíamos hablado, ¿verdad? Debo de decir que con esto, ¿verdad? Hay fases que se deben de cumplir por parte de la ley procesal de familia, que se debe cumplir por parte el juzgador, ¿verdad? Que tiene que dar o potenciar ese derecho a las partes. Debo de decirle, esto resaltando también lo que ya habíamos visto de la audiencia preliminar, ¿verdad? Para lo que debemos de entender también, ¿verdad? También la palabra propiamente audiencia preliminar deviene incluso de palabras latinas, ¿verdad? Que significa umbral de puerta. Por esa misma razón es que se hace ver umbral de puerta. ¿Por qué? Porque aquí hay una situación en la cual se prepara para llegar a la audiencia de sentencia, ¿verdad? Por eso se dice que sirve de preámbulo o para tratar solidariamente en una materia, ¿verdad? Que antecede o se antepone ante una acción a una empresa o un litigio, ¿verdad? O a un escrito o una cosa. Es decir, sobre lo que las partes han solicitado. Porque cuando digo que se antepone ante una acción es porque dentro de la demanda hay aspectos que se deben de cumplir, como cuáles, como el ofrecimiento de prueba que yo les decía en su momento, que esa prueba se va a verificar su admisibilidad en la audiencia preliminar, ¿verdad? Entonces, esto conforme al 109 de la Ley Procesal de Familia, el señalamiento, el desarrollo de la audiencia empieza a partir del 103 de la Ley Procesal de Familia, ¿verdad? Debo resaltar que en el diseño del proceso de familia, la audiencia preliminar, si bien es cierto, es de preámbulo a la audiencia de sentencia, en ella, como hemos visto, ¿verdad? El proceso también puede concluir en ese instante, pues, porque ya les decía yo a ustedes por las salidas alternas al proceso, que les mencionaba sobre todo el allanamiento, la conciliación, ¿sí? Entonces, en eso ya no llega hasta la sentencia. ¿Por qué? Porque las partes solucionan su caso a partir
de lo que ellos resuelven. ¿Sí? La audiencia, por ende, en ese tiempo se dicta el fallo, ¿verdad? La audiencia preliminar consta de dos fases, le vuelvo a decir, ¿verdad? La fase conciliatoria y la fase sanadora. En el primero, el juez desarrolla un papel facilitador entre las partes, ya que busca que las mismas logren un acuerdo, ¿sí? Que dirima el conflicto, ¿verdad? Porque el juez se vuelve un tanto, ¿cómo se llama? Facilitador, valga la redundancia, para que puedan las partes llegar a un acuerdo, ¿verdad? Él le está diciendo cuáles son las premisas por las cuales se pueden llegar a resolver. Si me leen el 103, por favor. De la ley. Sí, de la Ley Procesal de Familia. Artículo 103. La audiencia preliminar se celebrará en la fecha y hora señaladas. Una vez constatada la presencia de las partes, se iniciará con la fase conciliatoria y se desarrollará en la siguiente forma. El juez hará un resumen de los hechos y de las pretensiones de ambas partes e indicará a estas la conveniencia de resolver el asunto en forma amigable, invitándolas a que propongan fórmulas de arreglo y en caso de que no lo hagan, podrá proponérselas. A continuación serán oídas las partes con iguales oportunidades de intervención, comenzando por el demandante, y cuando el juez considere que se ha asistido lo suficiente, dará por concluido el debate. Si las partes llegaren a un acuerdo, el juez lo aprobará si lo estima legal, y si no lo lograre la conciliación, esta se podrá solicitar nuevamente en forma conjunta. Ok, como ven ahí, es para el hecho de que lleguen a un acuerdo, ¿verdad? Aquí, como les dije, el juez desarrolla un papel de facilitador entre las partes, ¿verdad? Ya que busca que las mismas logren un acuerdo que dirima el conflicto, ¿verdad? De tal manera que sean las mismas partes que mediante propongan fórmulas de arreglo o el mismo juez lo haga, ¿verdad? Y tras lograr el acuerdo, que a su vez debe de ser aprobado, ¿verdad? Obviamente por el mismo juez, que dan una solución alterna al conflicto, ¿verdad? Como una salida, pues, porque la conciliación puede ser una salida alterna al proceso. El proceso obviamente culmina en dicha audiencia y el acuerdo surte los mismos efectos que en la sentencia ejecutoriada. Así lo dice el artículo 85 de la Ley Procesal de Familia, ¿verdad? Ahora bien, el proceso, ¿verdad? O sea, culmina en ese momento, ¿verdad? Pero también podemos asegurar que dentro de la audiencia preliminar, ¿verdad? Dada la eventual terminación que del proceso puede ocurrir, ¿verdad? El carácter preliminar de la audiencia no se reflejaría en esa fase, ¿verdad? Sino más bien en la fase sanadora de la misma. Pues aquí es donde el juez procede realmente a efectuar los necesarios preparatorios, ¿verdad? Para celebrar la audiencia de sentencia, como son, ¿verdad? Resolver realmente, ¿verdad? Resolver las excepciones dilatorias, ¿verdad? Porque eso sí, el 106 de la Ley Procesal de Familia dice que las excepciones dilatorias se resuelven en ese momento, solo las perentorias se resuelven en la audiencia de sentencia, ¿verdad? Entonces, las excepciones dilatorias se resuelven en la audiencia preliminar, en esa fase sanadora, ¿verdad? También, en este caso, sanear cualquier error que pueda tener el proceso, ¿verdad? Y precaver los vicios del proceso, fijar los hechos, ¿verdad? Estos pues hechos controvertidos, lo que las partes están solicitando, tanto la parte actora como la parte demandada, sea que haya interpuesto reconvención la parte demandada o no, o solo haya contestado, ¿verdad? Entonces se tiene que poner, ¿verdad? Ver primeramente, sanear, precaver los vicios del proceso y fijar los hechos controvertidos y ordenar la prueba. Cuando hablo de ordenar la prueba idónea, es con la que se determinó, se ofertó en la audiencia de sentencia, en la demanda y en la contestación de la demanda, conforme al 42 y al 46 de la Ley Procesal de Familia, ¿sí? Entonces, en esos hechos, el juez tiene que ver la admisibilidad de la prueba, ¿verdad? O sea, ahí va a decir qué prueba admite, qué prueba rechaza. O bien el mismo juez de oficio de ordenar en los casos que la ley le provee, ¿verdad?
Esto se acuerdan como el caso de alimentos, que yo se los puse para el primer caso, si no me equivoco, donde les decía el artículo 139, literal B de la Ley Procesal de Familia, donde cuando no hay prueba para determinar, ¿verdad? El juez puede, para alimentos, el juez puede ordenar de oficio ordenar las pruebas pertinentes, ¿verdad? Eso sería para este caso de un ejemplo, para este caso de que de oficio el juez puede ordenar las pruebas, ¿sí? Entonces, ese es el punto, ¿verdad? Debo decir que en la fase conciliatoria las partes deben de comparecer personalmente a la audiencia. Esto de comparecer personalmente a la audiencia, no solo por ser la fase conciliatoria, sino que también en las dos audiencias que se establecen en el proceso de familia es obligatorio comparecer. Así lo dicen los artículos 100 y 101 de la Ley Procesal de Familia. Es decir, 100 lo obliga a usted a que comparezca a la audiencia. 101 le dice que usted justifique en el evento que usted no ha llegado. Solo se justifica, dice la misma ley, en esos dos artículos que les menciono, siempre y cuando las personas pues está fuera del país y lo representa su abogado, ¿sí? Entonces, allí donde se determina. Si me puede leer el artículo 101, 100 y 101, por favor. Artículo 100, comparecencia personal. Las partes deberán comparecer personalmente a la audiencia y en ella serán asistidos por sus apoderados o representantes legales. Si la parte se encontrare domiciliada fuera de la República, la audiencia se celebrará con su apoderado o representante legal en su caso, quien podrá conciliar, admitir hechos y desistir si estuviere facultado para ello. Ese es el 100, ¿verdad? Ese es el 100, sí. Ok. 101 la justificación, sí, sí. Antes de la audiencia, las partes podrán probar justo impedimento para no comparecer personalmente, en cuyo caso el juez señalará nueva fecha dentro de los 15 días siguientes. La audiencia se celebrará en la nueva fecha señalada, no obstante que se alegare por alguna de las partes fuerza mayor o caso fortuito para no comparecer. Y en tal caso, aquella se llevará a cabo con el apoderado o representante de la parte ausente, quien podrá conciliar, admitir hechos o desistir cuando estuviera especialmente facultado para ello. Ok, ¿me logran escuchar ahorita? ¿Sí? Ok. Bien, gracias, Noemí. Como usted pudo leer en esos dos artículos, bueno, no solamente usted, como vieron todos los demás compañeros, esos dos artículos, el 100 y 101, obliga a que las partes deben de comparecer personalmente a la audiencia y solo da el supuesto cuando las partes no están en el país o en todo caso por alguna situación les imposibilita. Imaginémonos que estén hospitalizadas, que estén incapacitadas, etcétera, ¿verdad? Que puede haber una situación, ¿verdad?, de peso que realmente no puedan llegar y la Ley Procesal de Familia dice que deben de justificar. Entonces, esto es para conciliar. Sin embargo, hay muchas veces cuando los abogados tienen facultades, por lo que vimos, se acuerdan con el poder cuando vimos el otorgamiento de poder, por lo que dice el 69 de la ley procesal, 69, perdón, del Código Procesal Civil y Mercantil, ahí habla que se le dan todas las facultades, sobre todo el inciso primero, ¿verdad?, de que las partes puedan conciliar, ¿verdad? Entonces, y en ese sentido, pues pueden hacerlo con su contraparte, ¿verdad? En el evento no hayan llegado y que las partes quisiesen, ¿verdad?, solventar esta situación. En virtud de los asuntos de índole moral, afectivo y espiritual que en la fase de la conciliación deben tenerse en cuenta. ¿Para qué? Para proponer sus fórmulas de arreglo, ¿verdad? No obstante que pueden ser asistidos por sus abogados. ¿Para qué? Para asuntos estrictamente técnicos, ¿verdad? Técnicos jurídicos, o en todo caso que quiera, o que requiera, pues,
como por ejemplo en cuanto a los alcances y efectos de los compromisos que pueden establecerse y acuerdos por adquirir o alcanzar o que puedan tener, siendo estas etapas en la audiencia en donde los y las juezas, ¿verdad?, de familia deben de vigilar por el papel asumido por los abogados que no sean entorpecedores, ¿verdad?, de los acuerdos a que las partes quieran llegar, lo cual, ¿verdad?, es común que suceda en la práctica debido a variadas motivaciones que pueden suceder. ¿Como cuáles, me dirán ustedes? Por ejemplo, bueno, eso no estamos hablando de la resolución alterna de conflictos, ¿verdad? Porque eso es otro aspecto, es otro tema que deberíamos de establecerlo. Sin embargo, para mencionarles, la resolución alterna de conflictos es un esquema similar, ¿verdad? En donde hay tres partes, ¿verdad? Es decir, las dos partes que están en contención más un tercero, pero este tercero no es juez, simplemente es facilitador. ¿Para qué? Para que las partes lleguen a un acuerdo. Similar sucede en la audiencia preliminar con el juez, ¿verdad? El juez solamente los está invitando a arreglar, ¿verdad?, los problemas a las partes para que ellos por decisión propia lo resuelvan. El juez solamente va a estar vigilando si esos acuerdos no vulneran algún derecho de las partes e incluso de los niños que hubiesen dentro del proceso, ¿sí? Pero el punto es que acá, cuando se está haciendo esa discusión, hay muchas veces entran, pues sí, porque como hay contención, entran situaciones que las partes empiezan a decir, bueno, yo me separé porque vos incumplías con la cuota alimenticia, por decirle un ejemplo. Yo me separé porque, ¿qué? Vulnerabas mis derechos que establece el artículo 36 del Código de Familia, los deberes y derechos, ¿verdad?, que establece el artículo 36, etcétera. Entonces, les pongo así porque realmente se dicen cosas, ¿verdad? Entonces, el punto es que el facilitador esté tratando la manera de que las partes no lleguen a eso, pues que se estén agrediendo verbalmente por la situación en la cual ellos están, ¿verdad? Si desde el momento han promovido un proceso contencioso es porque ellos no están de acuerdo en nada, ¿sí? Entonces, es lo que se trata de evitar, ¿verdad? Por esas variedades motivadoras, ¿verdad?, o motivaciones que pueden establecer de que las personas puedan volver nuevamente a traer, ¿verdad? Y que eso genere una situación acalorada y que también no va a facilitar en nada la conciliación. Debo de decir que también, aunque la ley procesal de familia establece que solamente en la audiencia preliminar está la fase conciliatoria, sin embargo, pueden ser en cualquier momento hacer la fase conciliatoria. Así lo dice el artículo 84 de la ley procesal de familia. Si me lo puede leer, por favor. Procedencia. Okay. Artículo 84. Las partes podrán conciliar en cualquier estado del proceso antes del fallo de primera instancia. También podrán transigir antes de que la sentencia definitiva quede ejecutoriada. En ambos casos, siempre que no sea en menoscabo de los derechos que por su naturaleza son irrenunciables. En relación a estos derechos, tampoco podrá someterse la controversia a árbitros. La conciliación se podrá solicitar por escrito firmado por las partes o en audiencia, en cuyo caso se hará constar en acta. El juez aprobará toda conciliación procesal o extraprocesal, así como cualquier transacción, siempre que se ajuste a lo establecido en el inciso primero de ese artículo. El acuerdo versare sobre la totalidad de los puntos controvertidos declarará concluido el proceso. Si el acuerdo fuere parcial, el proceso continuará sobre los puntos en que no hubo avenimiento o respecto a las personas no afectadas. Ok, muchas gracias, Noemí. Como ustedes pueden ver, en ese caso, pero las partes pueden solucionar sus problemas, es decir, que ellos, ¿verdad?, tomen la decisión, no la dejen
a que el juez la decida, sino juez o jueza, ¿verdad? Recuérdense que ahora no solo son de familia, sino que también de niñez y adolescencia, ¿verdad? Porque ahora los casos de cuidado personal, cuota alimenticia, régimen de visita, relación y trato, si son promovidas de manera autónoma, ¿verdad? Es decir, no con el divorcio, esas tienen que ser conocidas por los jueces especializados de niñez y adolescencia, ¿sí? Entonces, aquí ese es el punto, que se trata de llegar a un acuerdo y que el juez sea el facilitador, trate la manera que las partes de manera amena, entren en una, digamos, una plática amena entre ellos, ¿verdad? Para que, sin recordar las situaciones en las cuales ellos llegaron a separarse, ellos llegaron a tener una discordia por el hijo, etcétera, o por la cuota alimenticia, ¿verdad? Que olviden eso y que traten la manera de que esto se resuelva de manera amigable, ¿verdad? Y por ellos. Debo decir que si ambas partes o alguna de ellas, no obstante estar citada, no comparece a la audiencia, será constar esa circunstancia, ¿verdad? En la respectiva acta y se continuará con la audiencia. Porque les decía yo a ustedes que si las partes por A o B circunstancias no llegan, tienen que justificar, sin embargo, se puede desarrollar la audiencia siempre y cuando el abogado tenga facultades para representarlo en general. Y como les decía, como lo dice el artículo 69, inciso primero del Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? Cuando le da esa facultad para su representación, obviamente es para todo acto, ¿verdad? Que se establezca dentro del proceso y eso implica su representación. Digo, con su apoderado, ¿verdad? La inasistencia, debo decir, no justificada de la parte actora y de su apoderado a la audiencia produciría los efectos de volver las cosas al estado en que se encontraba antes de la presentación de la demanda. Si esto se deja sin efecto las medidas cautelares que se hubiesen decretado y se archivará el expediente. Esto lo establece el artículo, ¿cómo se llama? 111 de la Ley Procesal de Familia, donde se establece que cuando se trata de derechos indisponibles no se procederá a ese efecto, ¿no? Y debiéndose entender que el proceso deberá seguirse de oficio por el juez o bien requerir a la Procuraduría General de la República continúe el proceso, lo cual en la práctica resulta, digamos, procesalmente complejo en primero de los casos. ¿Por qué? Porque el juez vería afectada su imparcialidad al tener que tramitar un proceso de la cual la parte que lo inició no requiere proseguirlo, ¿verdad? Como cuáles, ustedes me dirán, hay procesos como pérdida de la autoridad parental, suspensión de la autoridad parental, impugnación de paternidad, ¿sí? En los dos primeros que le mencionaba, bueno, los tres en realidad, ¿verdad? El juez obviamente no puede estar, si bien es cierto, en las dos primeras, pérdida y suspensión de la autoridad parental, debe de seguirla de oficio, ¿verdad? Porque así da la oficiosidad del artículo 41 de la Ley Procesal de Familia para los casos de pérdida o suspensión de la autoridad parental, porque el juez es uno de los que tiene legitimación activa, pero este artículo 242 del Código de Familia ha sido un cambio sustancialmente. ¿En qué sentido? En que el juez hoy en día, ¿verdad? Por aquello que se vuelve juez y parte, es decir, el juez tiene que recabar la prueba y el juez tiene que valorar la prueba, ¿verdad? Entonces, que eso pues lo puede llegar a incluso a que se pueda valorar de manera incorrecta su actuar, ¿sí? Entonces, en esos casos se ha dicho que no procede, ¿verdad? No puede el juez estar juez y parte, por eso si tiene legitimación activa la Procuraduría puede darle el seguimiento y el juez solamente seguir con el caso, ¿verdad? Es decir, para valorar prueba. Eso les decía en el caso de que seguirse de oficio, ¿verdad? Que se requiera que el juez tendría que darle seguimiento, ¿verdad? En el caso que resultaría objetivamente complejo para la institución del Ministerio Público llevar adelante un proceso sin ser parte interesada, como puede ser, por ejemplo, un aspecto cuidado personal, divorcio, ¿verdad? Por eso es que vuelven las cosas al estado que se encontraba, a menos de que se trate de un proceso que tenga un objeto de protección integral de niñas, niños o adolescentes, en cuyo caso la Procuraduría
cuenta con el deber constitucional de hacerlo, es decir, de seguir la protección, ¿verdad? O sea, obviamente con esto, con la entrada en vigencia de la LEPINA, hoy Crecer Juntos, ¿verdad? Está la Junta de Protección y en ese caso, pues también ellos tienen que seguir las investigaciones. Ya no es solamente el juez de familia, ¿verdad? Sino que también en estos casos que tiene que seguir la Junta de Protección, ¿verdad? Eso ya con la ley Crecer, bueno, la LEPINA lo definía, hoy ley Crecer Juntos, ¿verdad? Para poder darle seguimiento a estos casos. Debo decir que el 112 de la Ley Procesal de Familia es que establece que las cosas vuelvan al estado que se encontraba antes de la presentación del proceso. O sea, es decir, que si las partes no han llegado, ¿verdad? Eso pueden volver las cosas al estado que se encontraba. Si me lo pueden leer el 112, por favor. Bueno, el 111 y 112. Bueno, leo yo el 111. Inasistencia del Gracias, demandante. Noemí. La inasistencia no justificada del demandante y de su apoderado a la audiencia preliminar producirá el efecto de volver las cosas al estado en que se encontraban antes de la presentación de la demanda. Se dejarán sin efecto las medidas cautelares si las hubiere y se archivará el expediente, salvo cuando se trate de derechos indisponibles. Además, se le impondrá al que no asista una multa equivalente al valor de 1 a 10 días de salario neto que devengare. Si no se lograre establecer dicho salario, se tomará como base el salario mínimo vigente. ¿Es el artículo cuál leyó? 111, inasistencia del demandante. Ok, entonces el 111, el 112, si me hace el favor. Inasistencia del demandado. Artículo 112. Si la demanda no fuere contestada y además el demandado no se hiciere presente en la audiencia preliminar, concluida la fase conciliatoria, el procurador de familia asumirá la representación. Sin embargo, se notificará personalmente al demandado la asunción de su representación, así como la sentencia definitiva. El procurador de familia no representará al demandado cuando la demanda se promoviere por el Procurador General de la República o representante legal del demandante, en cuyo caso el juez designará quien lo represente. Eso habíamos hablado la clase anterior del delito de patrocinio infiel, ¿se acuerdan? Que estaba en el Código Penal, que en esos casos la Procuraduría no podía estar representando a la parte demandada, a la parte demandante y la parte demandada. Por esa razón lo que dice el 112. Bueno, como les mencionaba, tanto el 111 como el 112 hablan de qué hay que hacer en caso que las partes no llegan, ¿verdad? En el caso de la parte demandante que no llega, vuelven las cosas al estado que se encontraban y en este caso se le impone al que no asiste una multa equivalente de 1 a 10 días de salario neto que se devengare, se dice ahí, ¿verdad? En el 111. Sin embargo, dice el 112 que si la parte demandada no llega, imaginémonos que solo ha contestado la demanda, no ha puesto una reconvención, solo ha contestado la demanda, pero no llega ni su abogado ni él, se le puede poner una multa, pero además, ¿verdad? De la multa de ellos, ¿verdad? El proceso continúa, ¿verdad? Puede ser que el demandado no haya contestado la demanda, ¿verdad? Pero se le citó para que llegara y no quiso llegar. Si ese supuesto pasa, entonces aquí hay que nombrarle al procurador de familia adscrito al juzgado, siempre y cuando la Procuraduría no ha promovido la demanda, ¿sí? Si la Procuraduría ha promovido la demanda, en ese caso, pues obviamente es el juez de oficio puede nombrar un abogado. Por eso digo, en cuanto al demandado, si no contesta la demanda y además no se hace presente en la audiencia preliminar, concluida esa fase conciliatoria, el procurador de familia asumirá su representación, ¿verdad? Y se seguirá el proceso debiendo de notificarle personalmente la asunción de su representación, así como la sentencia definitiva. Cuando se habla de la asunción de su representación es que tenga conocimiento quién lo representa, ¿verdad? Quién va a asumir su defensa en el proceso a partir de que él no llega. Recuerdan que les dije que no hay
rebeldía en materia de familia, porque yo les puedo preguntar esto a ustedes, ¿verdad? Si hay rebeldía en materia de familia, pues en esos casos no, ¿verdad? Ya les había mencionado que el 92 de la Ley Procesal de Familia lo dice, ¿verdad? Entonces, en ese caso, pues por ende, el procurador, ¿verdad?, va a representar a la parte demandada, ¿verdad? O en todo caso, el abogado de oficio que nombre el juez, ¿verdad? Si es que se determina que la Procuraduría ha promovido el proceso, ¿verdad? Eso tenganlo siempre presente, porque puede ser que preguntas de esta índole les voy a hacer, aunque les había mencionado antes de que se me olvide, y esto referente a lo del examen, ¿verdad? El examen va a ser oral en esta fase, en este tercer examen, ¿verdad? Eso para que lo tomen en cuenta, ¿verdad? Bien, entonces en la práctica resultaría en la mayoría de casos complicado cumplir, ¿verdad?, con esta notificación de forma personal a la parte demandada. ¿Por qué? Sobre todo en aquellas personas que en razón de su trabajo casi nunca se encuentran en su domicilio, no tienen un lugar de trabajo donde se encuentra de forma permanente, ¿verdad? Porque puede pasar esa situación. Sin embargo, el proceso sigue, ¿verdad? Sin embargo, el trámite que hay que seguir para determinar que está legalmente notificado o citado es el que establece el 177 del Código Procesal Civil Mercantil. Es decir, si no se encuentra en la casa, pero el notificador y o citador verificó que realmente en la casa, en la parte demandada, ahí vive, ¿verdad?, con fuentes colaterales, es decir, con vecinos, etcétera, etcétera. Entonces, en la ley, el Código Procesal Civil Mercantil establece que se debe dejar un aviso, ¿verdad? ¿Para qué? Para que la parte demandada o parte a quien se le va a hacer el acto de comunicación comparezca, ¿sí? Entonces, esto se lo digo porque puede decirle yo en un momento dado a ustedes que si sigue el proceso y si no ha sido citado, pues, si no ha sido citado no se puede seguir, ¿verdad? Pero si ha sido citado en legal forma y la parte demandada no llega, pues entonces, ¿verdad?, ahí se le puede nombrar a un representante, ¿verdad? Pero si se le ha citado, notificado y citado en legal forma, ¿vale? Pueden haber, como les digo, que resultaría complicado cumplir con esta notificación de forma personal en la parte demandada, sobre todo aquellas personas, como les decía, que en razón de sus trabajos casi nunca se encuentran en su domicilio y no tienen un lugar de trabajo donde se encuentre de forma permanente, como por ejemplo gente que trabaja en el, ¿cómo se llama?, de agricultores, ¿verdad? Esas personas es bien difícil porque siempre están, o en su profesión siempre están en diferentes lugares, ¿verdad? O los albañiles incluso, ¿verdad?, que trabajan de manera, tiempos cortos en lugares y no siempre están en el mismo lugar, ¿verdad? Entonces, pero como les decía, en estos casos se suple cuando hay un lugar de vivienda, ¿verdad?, donde se determina que está el demandado. Dígame, Noemí. Creo que alguien solicitó la palabra. Sí, es que no lo logro ver aquí en el teléfono. ¿Quién ha solicitado la palabra? Gracias por... Sí, aquí en el teléfono no logro ver a la persona que me... Buenos días, Nick. Soy yo, Diga, Nilson. sí, dígame. Le quería consultar cuando dijo de que del demandante acerca de la multa de los 10, creo que... 10 días, 10 Ajá, sí, días de salario. es del salario, pero devengado por él, ¿verdad? Por el demandante. Es lo que pasa que no. En la práctica se ve el que se establece por el Ministerio de Trabajo. Es decir, la comisión que se establece por el Ministerio de Trabajo establece en los salarios mínimos. Ese salario mínimo vigente es de acuerdo a la que se establece, porque el común es que no se sepa cuánto gana la parte, ¿verdad? Entonces, lo que se hace en la práctica es que se le pone lo que está vigente del salario mínimo, ¿verdad? Perdone y gracias por su atinada pregunta, porque en la práctica, a pesar que el artículo lo establece de esa forma, pero en el proceso generalmente no se demuestra cuánto es que gano, ¿verdad? Entonces, raras veces se puede corroborar, pero cuando no se determina, obviamente en la práctica se establece que es el salario ¿cómo le llama en el Código de Trabajo? De servicios, ¿verdad? Que en ese caso
es el que se aplica, ¿verdad? O sea, para gente que trabajan en oficinas, ¿verdad? En maquilas, ¿verdad? Entonces, esas son las que se establecen, no en maquilas, perdón, la gente que se trabaja en oficina, que establece su salario, ¿verdad? Entonces, en ese es el que se establece el salario, ¿verdad? No sé si han podido ver el código de trabajo o han llevado la materia de laboral, que ahí establece salarios por servicio, ¿verdad? Sí, ¿Sí? ajá, ya por lo menos este ciclo que estoy llevando laboral, entonces sí, entiendo lo que me dice. Muchas gracias, Ujú. Nick. Ajá, es que ok, ahí donde se establece esa, digamos, remuneraciones, ¿verdad? De que se establecen por parte de el tipo de salario, ¿verdad? Ujú. Esos tipos de salario los establece por medio del Ministerio de Trabajo, pero obviamente es una comisión que se establece, ¿sí? Bien. Ministerio de Trabajo. Quiero ver si lo logro ver aquí en la computadora. Ajá, establece una tabla. Quiero ver. Tarifas de salario mínimo. Está el de recolección de caña de azúcar, recolección de café, sector agropecuario y pesca, dice. Está el de comercio, servicio, industria, ingenio, azucarero y otras actividades agroindustriales, maquila, confección y beneficios de café. Eso lo establece ¿cómo que se llama? En la página del Ministerio de Trabajo para que puedan ver qué son las tarifas de salario mínimo que se establecen, ¿verdad? En este caso. Para que ustedes puedan ir viendo. Sí, pero el Ministerio de Trabajo lo establece. Como ellos actualizan este tipo de salario, ¿verdad? Que se establece, pero son de bienes y servicios, ¿verdad? El salario que se establece. Bien. Entonces, esa es la que se establece. Bien. Nos habíamos quedado en este caso con respecto a la persona, la demandada, como les decía, si no se llega, no se encuentra, y en este caso, pues, es bien difícil poderlo notificar y todo, pues, se establece, como lo dice el 177 del Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? Antes de la audiencia podrán probar justo impedimento, como les decía. Justo impedimento como lo establece el 101 de la Ley Procesal de Familia. ¿Para qué? Para no comparecer personalmente, en cuyo caso el juez señalará nueva fecha dentro de los 15 días siguientes. Eso es siempre y cuando sea necesario que las partes lleguen. La audiencia se celebrará con la nueva fecha señalada, no obstante que se alegare por alguna de las partes fuerza mayor o caso fortuito para no comparecer. En tal caso, la audiencia se llevará a cabo con el apoderado o representante de la parte ausente, quien podrá en todo caso, ¿verdad?, conciliar, admitir hechos, desistir. Bueno, en esto último de desistir y admitir hechos es por lo que dice el inciso segundo del artículo 69 del Código Procesal Civil y Mercantil, cuando estuviera personalmente facultado para ello, ¿verdad? Obviamente en eso son facultades especiales que se establecen en ese inciso segundo del 69 del Código Procesal Civil y Mercantil. Si la parte se encontrara domiciliada fuera de la República, obviamente la audiencia se celebrará con su apoderado o su representante legal. En su caso, bueno, es su representante judicial que diga, quien al igual que el supuesto anterior podría conciliar, ¿verdad?, admitir hecho y desistir si estuviera facultado para ello. Eso también puede pasar. Ahora bien, el desarrollo y documentación de la audiencia, cuando se llega el día y la hora para la celebración de la audiencia y habiéndose efectuado en legal forma los actos
previos a la celebración de la misma, es decir, la admisión de la demanda, la contestación de la misma, así como una eventual, ¿verdad? Una eventual contrademanda o reconvención o mutua petición y su contestación, ¿verdad? En el caso de los procesos dobles, el examen previo, así como las notificaciones y citas respectivas, al dar inicio a la audiencia se comienza con la fase conciliatoria. Esa es la primera etapa de la audiencia preliminar, en la cual el juez hará un resumen de los hechos, como se los dije antes y como lo leyó el 103, Noemí, ¿verdad? Un resumen de los hechos y las pretensiones planteadas por ambas partes, o sea, con la demanda y la contestación de la misma, o reconvención y contestación de reconvención, ¿verdad? E indicará a esta los múltiples ventajas de resolver los conflictos, ¿verdad? Por la vía de la conciliación, y el juez, como facilitador, invita a que propongan fórmulas, ¿verdad? Y en caso de que no las hagan, ¿verdad? A estas deben ser insuficientes para lograr el acuerdo, ¿verdad? Pero puede proponérselas el juez o jueza, ¿verdad? Al dar la palabra a las partes, el juez o jueza les oirá y con iguales oportunidades de intervención, comenzando con el demandante o parte actora, y cuando considere que se ha discutido lo suficiente, dará por concluidas las intervenciones. Esto pues conforme al artículo 103 de la Ley Procesal de Familia, como lo leyó Noemí, como les decía, ¿verdad? En ese caso pues se establece de esa forma, ¿verdad? Obviamente a las partes tratando que ellos lleguen a que el juez, ¿verdad?, sea un facilitador y que no estén tocando temas muy sensibles que generaría una contención en la audiencia, ¿verdad? Si ya no hay conciliación, por más que el juez haya hecho, pues obviamente dicho juez debe declarar concluido el debate, es decir, la conciliación, lo cual me parece impropio, dado que se celebra incluso, ¿verdad?, la fase conciliatoria de la audiencia, o sea que las técnicas desarrolladas no son con las del debate, pues, propias de litigación, sino con la de facilitación y conciliación y mediación o resolución alterna de conflicto, ¿verdad? Como les decía antes. Sin embargo, la Ley Procesal de Familia lo ha establecido de esa forma. Aquí vemos que si las partes llegan a un acuerdo, el juez aprobará si lo estima legal, es decir, que no vulneren derechos indisponibles o irrenunciables, ¿verdad? Ya lo leímos en el 84. Y si no se logrará la conciliación o haber sido esta parcial, podrá solicitarse nuevamente de forma conjunta, siempre y cuando se haya logrado un acuerdo procesal o extraprocesal que el juzgador deba de aprobar. Y eso no significa que los litigantes pidan al juez o jueza que deba de intentar conciliación cuantas veces se lo pida, sino que simplemente es porque ellos han decidido, por la autonomía de la voluntad, resolver sus problemas ellos, ¿verdad?, sin ninguna intervención del juez o jueza. De sencilla aplicación parece la conciliación, si ustedes se fijan, ¿verdad?, para resolver los múltiples conflictos familiares, pero en realidad depende de varios factores para que la misma tenga éxito, ¿verdad? Entre ellos podemos decir la habilidad del juez o jueza en la implementación de las técnicas respectivas, ¿verdad?, para facilitar, como facilitador, pues, así como la disposición de las partes de proponer fórmulas de arreglo y en todo caso apertura, ¿verdad?, para entrar en las negociaciones que conllevan a lograr un acuerdo. Otro aspecto que en la práctica tiene, digamos, incidencia son los diferentes criterios de los tribunales en cuanto a los asuntos susceptibles de conciliación en razón de su naturaleza, es decir, la pretensión que se esté tramitando y el saber distinguir cuáles están comprendidas en los casos que la ley prohíbe su conciliación, transacción y disposición o tratarse de derechos indisponibles o irrenunciables, entre otros, ¿verdad? Al que digamos que escribe, ¿verdad?, digamos, bueno, lo que determinó el legislador, digamos, ha llamado de alguna manera la atención, el criterio expuesto incluso por juzgados y por cámara, ¿verdad? En el caso del Cámara de Familia de la sección del centro, ¿verdad?, donde asegura que los casos de divorcio contencioso, es decir, los procesos que se demanda el divorcio por separación de más de un año o por ser intolerable la vida en común, ¿verdad?, ha dicho que no procede la conciliación, criterio que incluso lo dijo
Cámara en el 73, en la referencia 73A 2004, que dijo que en divorcio no procede la conciliación, pero es que lo dijo Cámara en el sentido de que la aceptación de hechos no procede, o sea, el divorcio, para que me explico. Es decir, si los cónyuges, ¿verdad?, se han demandado por el divorcio, por la causal que sea la segunda, la tercera, ¿verdad?, quien decide el divorcio, quien decreta el divorcio es el juez. Por ende, el juez no puede que ese punto del divorcio que llegue a un acuerdo, me explico, sino que sería una aceptación de hechos. El divorcio, estoy explicando, las pretensiones conexas al divorcio, como por ejemplo cuidado personal, régimen de visita y cuota alimenticia, sí, ¿verdad? Porque ahí sería, en ese caso, cada parte podrían resolverlo, ¿verdad? Porque no es el cuidado personal, entre ellos pueden establecerlo, porque lo que dice el 206, 207 del Código de Familia, donde habla de la autoridad parental, que es un elemento por el cual el cuidado, ¿verdad? Entonces, ahí en ese caso, pues se puede establecer, en todo caso, se puede establecer que son las partes que pueden decidir. Si ellos deciden de manera personal, sin intervención del juez, quién de los padres tiene la representación, el cuidado personal de los hijos, ¿por qué? Por la responsabilidad, autoridad parental o responsabilidad parental, ¿verdad? Entonces, sin intervención del juez, entonces quiere decir que pueden ellos perfectamente llegar a un acuerdo, porque ellos mismos lo deciden. De esa misma forma lo establece el 216 del Código de Familia, es decir, que si las partes no están de acuerdo en algún aspecto, ¿verdad?, ellos mismos pueden delegar incluso el cuidado personal a personas que crean conveniente. Entonces estamos hablando que ese aspecto puede ser conciliable, ¿sí? ¿Me explico? El divorcio no, porque el divorcio en este caso sería que una aceptación de hechos, como lo dice el artículo 55, si no me equivoco, de la Ley Procesal de Familia, cuando habla de ese aspecto, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues se toma en cuenta que el divorcio no se puede conciliar, ¿verdad? Y creo que es atinado lo que se establece, por lo que la ley también determina que el divorcio debe ser resuelto por el juez, por lo que dice el 111 y 115 del Código de Familia. Debemos analizar si incluso pues el artículo 84 de la Ley Procesal de Familia, que ya lo leyó Noemí, pero ahí establece lo que las partes pueden llegar a hacerlo, ¿va?, sin llegar a un menoscabo de los derechos que por su naturaleza son irrenunciables, como lo leyó Noemí. Se ha sostenido que en procesos de divorcio en los que se alegue la causal tercera, ¿verdad?, y en la fase conciliatoria de la audiencia preliminar existe un acuerdo de las partes para decretar el mismo. Es preciso que se desista de la pretensión de divorcio por la causal de intolerabilidad y se plantea dentro de la misma audiencia la pretensión de divorcio por la causal de mutuo, de tal suerte que lo opera es una modificación de la causa pretendi, que en base a las facultades incluso, ¿verdad?, de disposición de los derechos de las partes y la potestad de la dirección del juez, o bien si las partes aceptan la comisión de los hechos, de lo que ocurre en una confesión o admisión de los hechos revelados de la prueba. Ese hecho esa prueba, ese hecho investigado, aunque sea, digamos, cierto investigado, sobre todo cuando existen hijos que no han alcanzado la mayoría de edad, ¿verdad?, debe indagarse siempre sobre los hechos, sobre los mismos, que den lugar a la pérdida o suspensión de la autoridad parental, como dice el artículo 111, inciso tercero del Código de Familia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque puede ser, dentro del divorcio, se decreta la pérdida o la suspensión de la autoridad parental. Sin embargo, este aspecto también es, digamos, criterio por parte de los jueces, porque incluso, ¿se acuerdan cuando vimos nosotros la conversión de la diligencia a proceso? ¿Sí? El 183 de la Ley Procesal de Familia, que también lo explicamos, que también fue objeto de examen, ¿verdad?, que la diligencia se puede convertir en contenciosa, es decir, se pasa a proceso, ya no como diligencia de jurisdicción voluntaria, sino que como proceso. ¿Se acuerdan cuando les dije yo de divorcio por mutuo consentimiento? ¿Sí? El divorcio por mutuo consentimiento, las partes solamente presentan el convenio de divorcio, pero cuando llegan al día de la audiencia y dicen uno de los cónyuges, yo no estoy de acuerdo en la cuota que se estableció, y no se homologa el acuerdo
el convenio que llegaron las partes, ¿verdad? En el divorcio por mutuo consentimiento. Entonces, ¿qué hace el juez? Conforme al 183 de la Ley Procesal de Familia, convierte la diligencia de jurisdicción voluntaria en proceso. Les decía a ustedes en su momento que a la inversa no estaba regulado en la Ley Procesal de Familia. Es decir, si de proceso se podía seguir a diligencia. Sin embargo, en casos de divorcio por la tercera causal, ¿verdad? O por la segunda, los jueces han dicho que mejor tienen que desistir y que promuevan el proceso de la diligencia, perdón, de divorcio por mutuo, el cual yo no estoy de acuerdo, ¿verdad? Porque las partes pueden hacer la conversión y si ya el juez lo está conociendo perfectamente puede, y si todavía se permite la conciliación, ¿verdad? Las partes pueden solventarlo en un solo proceso. Sí, para que me comprendan. Eso ya creo que ya, bueno, esto ya se los he explicado a ustedes y hasta ha sido objeto de examen, ¿verdad? Digamos que ha existido un vicio en el procedimiento que pueda dar lugar a una nulidad de la declaratoria de divorcio. Sin embargo, ello queda subsanado pues en el estudio del proceso incluso, ¿verdad? Se advierte que la relación entre las partes es disfuncional y la cual se observa las disposiciones de los testigos, ¿verdad? Pero eso estamos hablando ya en la sentencia, quienes aún no han ahondado en ese punto de las declaraciones y se evidencia que la vida entre las partes se volvió intolerable y a tal grado se encuentran separados, viviendo en residencias distintas. En ese sentido, pues también se establece el criterio de cámara con sentencia emitida con referencia 180-A-2005, que se establece que es válido que dentro del proceso de divorcio contencioso, que si las partes arriban a arreglos mediante los cuales pretendan dirimir sus pretensiones a través de un divorcio por mutuo consentimiento, este puede plantearse siempre que haya desistido previamente de sus pretensiones primigenias, ¿verdad? Y se trata de derechos disponibles, ¿verdad? Como promover el divorcio de acuerdo a los motivos establecidos en el artículo 106 del Código de Familia. Pero en este caso va a Cámara diciendo para cuando ya se ha planteado una pérdida o suspensión de la autoridad parental dentro del divorcio. En ese caso, obviamente, pues ahí sí estaría un poquito más difícil. ¿Por qué? Porque pérdida o suspensión de la autoridad parental no se puede desistir, ¿verdad? Hay que llevar el proceso hasta lo último. Entonces, aquí sí es lo que dice Cámara que se debe de establecer por el desistimiento en ese caso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no, son pretensiones que no pueden desistirse, mucho menos conciliarse, ¿verdad? Mucho menos también desistirse, ¿sí? Entonces, ahí es que se deben de determinar en ese caso, ¿verdad? ¿Se comprende? ¿Se comprende sobre ese caso? ¿Qué artículo es el de la aceptación de hechos? 55 de la Ley Procesal de Familia. Es que ahí habla de, si me lo puede leer, Noemi, por favor. 55. Extensión de prueba. Artículo 55. No requiere prueba los hechos afirmados por una de las partes y admitidos por la contraria, los hechos notorios y los evidentes. No obstante, lo dispuesto en el inciso anterior, cuando la ley exija prueba específica o el juez la considere necesaria para mejor proveer, ordenará su recepción aún de oficio. Los hechos admitidos implican confesión, esta deberá producirse en audiencia. Ok. Como usted ve ahí, que es prueba evidente y notoria, dice ahí, ¿verdad? Y como un hecho, una aceptación de hecho, es que ustedes, bueno, el juez está escuchando de viva voz de la parte demandada y está aceptando los hechos. Entonces, en ese sentido, no requiere prueba, simplemente lo está aceptando. Y si lo está aceptando, o sea, usted no va a ir a, vámonos a admitir una prueba que está determinándose, que en la cual se especifica que usted, por ejemplo, incumplió los deberes, derechos y deberes que establece el artículo 36 del Código de Familia, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ahí, pues, en ese caso, no, ¿verdad? Entonces, por esa situación que la establece, ¿verdad? Ahora bien, sobre las fases saneadoras, como les decía, las excepciones
¿verdad? Incluso se establecen ahí, ¿verdad? En la excepción que se debe entender, ¿verdad? Como que es la contradicción por medio de la cual la parte demandada procura procura diferir o extinguir en todo caso la acción intentada, ¿verdad? Eso diferir, estamos hablando que se trata de una dilatoria y extinguir se trata de una excepción perentoria, ¿verdad? Sí. Si me están poniendo mensajes, lo que pasa es que no los puedo ver en el teléfono, ¿verdad? Si me pueden poder mencionar ahí de lo que, porque no los logro ver, solo veo que me ponen mensajes, pero no, ¿verdad? Porque no sé cómo en el teléfono se me va a distorsionar si le estoy, ¿verdad? Entonces, si me van a poner algún mensaje, por favor, o si me ayuda alguien a leerlos, porque no los puedo ver. La compañera Esmeralda solicita permiso porque necesita retirarse, tiene una reunión de trabajo. ¿Quién era? Perdón, Noemi. Esmeralda. Ah, ok, no hay problema, Esmeralda. Puede retirarse, ¿verdad? Gracias, Noemi, muchas gracias. Bien, como les decía, en materia de familia, las excepciones dilatorias, la tramitación del proceso en cuanto a la forma, ¿verdad? De interponerse ni en cuanto a la resolución, pues contrario a lo que ocurre en materia civil, que según se dispone en el artículo 50 de la Ley Procesal de Familia, el demandado al contestar la demanda debe alegar todas las excepciones dilatorias perentorias que obren a su favor, ¿verdad? Siempre y cuando conteste la demanda, aspecto que en la práctica, ¿verdad? Aún escapa del conocimiento de algunos abogados que creen que dichas figuras operan en materia de familia igual que en las de civil, ¿verdad? Que en civil no tienen que contestarla. Además, el contenido conceptual de al menos, ¿verdad? Las excepciones dilatorias, ¿verdad? Cambian en cuanto a su finalidad, ya que el proceso de familia, como ya se dijo, no dilatan el proceso, ¿verdad? Pues concluida la fase conciliatoria, ¿verdad? De la audiencia preliminar, el juez procede, ¿verdad? A resolverlas y previo a ello, si las consideran necesarias, ¿verdad? Preguntará a las partes sobre los hechos relacionados con la misma y recibirá la prueba. Por lo tanto, no se crean un incidente, ¿verdad? Que deba resolverse de forma separada y con plazos diferentes a lo ya establecido. ¿Para qué? Como que fuera un proceso único, pues, por lo que sí podemos ver entonces su carácter saneador como característica. Pero lo que estoy diciendo con esto es que no hay un proceso por aparte, ¿verdad? Sino que se resuelve en el mismo, ¿verdad? Esto es como incidente, ¿verdad? Esto, previo a citar de esto, pues le puedo decir, pues, jurisprudencia sobre este punto, que es importante mencionar que las excepciones perentorias sobrevivientes pueden plantearse en cualquier estado del proceso, ¿verdad? Igual que las interpuestas en la contestación de la demanda, se decidirá en el fallo. Esto lo ha establecido Cámara de Familia de la sección del centro en la sentencia con referencia 111 a 2005, ¿verdad? Donde ha determinado que se pueden hacer de esa forma. También la fase saneadora, la correcta tramitación del proceso de familia es una obligación del juez, como lo establece el artículo 3 literal D y E de la Ley Procesal de Familia, por lo que el proceso se ve sometido a una pureza de su desarrollo, no solo en virtud de excepciones dilatorias que las partes puedan interponer, ¿verdad? Sino también por las medidas que el juez considere necesarias decretar a fin de sanear, ¿verdad? O precaver los vicios del proceso y el fraude procesal, ¿verdad? Así como corregir los errores y omisiones del derecho, integrar el litisconsorcio necesario, según se establecen los artículos 15 o 16 de la Ley Procesal de Familia, y adecuar el trámite procesal a fin de evitar que el proceso concluya en una sentencia inhibitoria, ¿verdad? Sobre esta característica de la fase saneadora de la audiencia, la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia de casación, con referencia 1430, ¿verdad? Resolvió que sobre la declaratoria judicial de paternidad, ¿verdad? Que la audiencia preliminar constituye un instrumento cuyas funciones relevantes son la decantación de los hechos litigiosos, la pureza de las pruebas y el saneamiento del proceso. Y sirve como digamos, bueno, lo dijo así, ¿verdad? Como un tamiz atrapador de las impurezas que obstruyen el normal desenvolvimiento del litigio. Así lo ha dicho la Sala de lo Civil, ¿verdad? Eso pues mencionándolo en esa sentencia.
que de esa forma se debe desarrollar, ¿verdad? Ahora bien, la fijación de los hechos, luego de haber decretado las medidas saneadoras, ¿verdad?, necesarias, el juez a continuación, juez o jueza de familia a continuación, procede a establecer la fijación de los hechos, que consisten en oír a las partes respecto de los hechos alegados y establecer aquellos que estuviesen de acuerdo, y los hechos incluso confesados que sean susceptibles, ¿verdad?, de prueba de confesión, que quedan relegados de otro medio de prueba, como lo vimos en el artículo 55 de la Ley Procesal de Familia. Además, si lo considera necesario, requerirá a las partes para que, sin alterar lo sustancial de la demanda y de la contestación, puntualice, aclaren o rectifique cuando sea preciso para delimitar los puntos controvertidos, siendo esta una cuestión que requiere mucha cautela por parte del juez o jueza en cuanto a que pueda resultar la posibilidad de que ciertamente la demanda se vea alterada y por ende infringida la prohibición de la modificación de la demanda que establece el artículo 43 de la Ley Procesal de Familia. Y se acuerdan que esa modificación solo puede ser hasta antes de la contestación de la demanda, ¿verdad? Es por eso que se establece la fijación de hecho en esta fase de la audiencia preliminar. La ordenación de prueba, en este caso, en la audiencia preliminar, debe desarrollar el juez con la fase sanadora en la audiencia, es decir, resolver sobre los medios probatorios mediante los cuales, ¿verdad?, también las partes pretenden probar sus pretensiones, admitir lo que, digamos, estime pertinente y conducente el caso, ¿verdad?, y ordenará de oficio, obviamente, las que considere necesaria el juez, y esa facultad, según mi criterio, ¿verdad?, puede emplearse solo en ciertos casos, como por ejemplo en aquellos que, atendiendo el interés superior de niñas, niños o adolescentes, ¿va?, necesita el juez conocer sobre hechos concretos que puedan vulnerar la protección integral del mismo, no así los casos en los cuales el juzgador no debe comprometer su imparcialidad. Por ejemplo, la ley misma ha establecido para alimentos, como les decía yo a ustedes, que en ese caso puede establecerse. Y en todo caso tiene el juez la facultad de rechazar las pruebas que fueran inadmisibles, impertinentes e inútiles. En la jurisprudencia de casación, con referencia a 265-0-1007, se ha establecido que por medio del cual se establece, ¿verdad?, que se ataca la sentencia para que se alega la denegación de pruebas que realmente sea admisible y cuya falta se ha producido perjuicios al derecho de defensa de las partes que la han solicitado. Por eso es que realmente deben estar las partes y obviamente interponer los recursos. Sobre esto de interponer los recursos vamos a verlo en su momento cuando hablemos de los medios impugnativos, pero que se deben de establecer, ¿verdad? Sí. Entonces, eso lo ha dicho también la Sala de lo Civil. Ahora bien, en el fallo en la audiencia, si en la audiencia preliminar las partes están de acuerdo en los hechos o si las pruebas presentadas en ellas fueran concluyentes, es decir, que el juez o jueza ya no tenga que hacer una valoración material probatorio que indique si los hechos se han probado o no, porque estos están siendo aceptados en la audiencia por las partes y por ende solo faltaría sentenciar, lo que en el artículo 110 de la Ley Procesal de Familia establece, se denomina como aplicar la ley el objeto del proceso, ¿sí? Entonces, en estos casos, según dicha disposición legal, el juez fallará y, si fuera posible, fundamentará dicho fallo, o sea, dictará la sentencia en la misma audiencia y, en caso de no hacerlo, pronunciará la misma dentro de los 5 días siguientes, tal como lo dispone para el caso la audiencia de sentencia, ¿sí? El desarrollo de la audiencia de sentencia, en la fecha señalada en la audiencia de sentencia, ahí a partir del 114 y siguiente de la Ley Procesal de Familia, el juez declarará abierta con la que se hayan presente, se procederá a la lectura de la petición de la demanda y la contestación en cuanto a los puntos controvertidos, y en caso de existir excepciones, ¿verdad?, dilatorias que no fueron resueltas en audiencia preliminar, porque puede pasar eso, que no fueron resueltas en audiencia preliminar porque necesitan prueba para el que se tuvo que recabar, y por ejemplo en la audiencia preliminar, en la audiencia de sentencia, perdón, así como incidentes y demás asuntos que hayan quedado pendientes, el juez procederá a resolverlos. Obviamente que estas las resuelve ya en el fallo, ¿verdad?, como lo dice el 106 de la Ley Procesal de Familia. La recepción de prueba en la audiencia de sentencia, en los procesos de familia, los medios de prueba siempre se evacúan en audiencia oral y pública, ¿verdad? Caso contrario, adolece de nulidad, y en cuanto a lo público, el juez puede perfectamente decretar la reserva del mismo.
y la audiencia en la cual por regla general debe producirse, ¿verdad?, ese desahogo de la prueba, es la audiencia de sentencia, en la cual al llevarse a cabo esta recepción se leen o se necesitarán, según sea el caso, las pruebas anticipadas que existieran, las conclusiones de los dictámenes periciales, ¿verdad?, y los resultados de los estudios psicológicos, sociales, educativos, que se hubiesen practicado, lo que podrán incluso ampliar o aclarar en la audiencia por parte de él, de los especialistas que se hubieran participado y que integran el equipo multidisciplinario del juzgado, ¿verdad? En cuanto al sistema de valoración de prueba, el artículo 51 de la Ley Procesal de Familia establece que las pruebas se pueden apreciar, ¿verdad?, por el juez según las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de la solemnidad de instrumentos, ¿verdad?, que la ley establezca, pues, para la existencia o validez de ciertos actos o contratos, ¿verdad? Sobre la prueba, hay sentencias dictadas incluso por parte de casación, como por ejemplo la referencia 96C 2096, donde la sala de los CIL mencionaba de que en estos casos, ¿verdad?, sobre la valoración, ¿verdad?, el juez tiene que ser, ¿verdad?, en las máximas de la experiencia, la psicología, ¿verdad?, que puede determinarse, valorarse la prueba, ¿verdad? Entonces, en esos casos, todo lo que se ha establecido, ¿verdad? Entonces, también aquí en este caso, la recepción de testimonio también, respecto a la prueba, incluso, ¿verdad?, que está evacuando, ¿cómo decirlo?, que en este caso la recepción de la declaración de los testimonios, escuchando la audiencia de viva voz de la deposición de los testigos y produciéndose incluso así una inmediación necesaria. ¿Se acuerdan cuando hablamos del principio de inmediación? Pues una inmediación necesaria del juez que le permite valorar esa prueba hasta el lenguaje corporal del testigo mediante la sana crítica. Eso antes de incluso de declarar el testigo no pueden comunicarse entre sí con otras personas ni recibir información de lo que ocurre en la audiencia. No impide la declaración de interrogatorio y según lo disponen los artículos 116 y 117 de la Ley Procesal de Familia, el juez llama a los testigos uno por uno, comenzando por los que ofrece el demandante y continuará con los del demandado. Sin embargo, pueden alterarse ese orden cuando se considere necesario para el mejor establecimiento de los hechos, ¿verdad? Antes de declarar los testigos no pueden comunicarse, ¿verdad?, ni entre sí, ni con otras personas, ni recibir información que ocurre en la audiencia. El cumplimiento de esta comunicación no impedirá la declaración del testigo 7 de la Ley Procesal de Familia, les decía. En la práctica, que data de unos... ¿qué? Se le escucha como cortado. Se escucha cortado. Sí. Por ejemplo, cuando está hablando los artículos de los testigos, en toda esa parte... 116, 116, 117, les decía, en 7 de la Ley Procesal de Familia, después llama a los testigos uno por uno, ¿verdad? ¿Sí? Esto comenzando con lo que ofrece el demandante y continuará con los del demandado, así lo dice la ley. Sin embargo, poder alterar ese orden cuando lo considere necesario para el mejor esclarecimiento de los hechos, ¿verdad? Entonces, también aquí que les decía que no se pueden comunicar los testigos ni recibir información que ocurre en la audiencia, ¿verdad? Esto para establecerlo. Asimismo, les decía que en la práctica, que data ya de 28 años, que ya vigente la jurisdicción familiar, la aplicación de esas dos disposiciones legales no ha sido tal y como ahí se dispone, pues la tendencia en materia de familia y penal de la judicatura en El Salvador ha sido seguir el modelo Common Law o sistema de anglosajón, donde se impulsa a principios de los años 90 una forma, digamos, una reforma del sistema judicial como parte de los compromisos derivados de los acuerdos de paz, ¿verdad? Sobre todo en lo que las técnicas de la litigación se refieren. En cambio, el modelo que contiene la Ley Procesal de Familia viene principalmente el Código Procesal Civil de Uruguay o Código Modelo de Iberoamérica, ¿verdad? Prevaleciendo en la práctica la primera técnica en la que el examen de los testigos y peritos, ¿verdad?, consiguen, por tanto,
concerniente, ¿verdad? Que, por tanto, no obstante, en los artículos 117 de la Ley Procesal de Familia, posee una mezcla en cuanto a las técnicas a utilizarse para el interrogatorio de testigos y peritos, pues el establecer que se dará la palabra al testigo, ¿para qué? Para que informe lo que sabe. Se regula la técnica del relato, y cuando dispone que el juez moderará el interrogatorio y resolverá las objeciones, se aplican las técnicas de litigación o de oralidad, siendo estas, como ya se dijo, las que en la práctica los jueces y juezas se utilizan, ¿va? Fundamentando esa actuación en el principio de constitucionalidad de imparcialidad. Lo que quiero decir con esto es que esto es amparado también a que familia se ha entendido que las técnicas de oralidad no deben de establecerse de manera rigurista, ¿verdad? Es decir, como se pueden establecer en otras materias, como en civil, penal, ¿verdad? Sino que de manera atenuadas, ¿verdad? Es decir, disminuida esa rigurosidad de las técnicas de oralidad. ¿Por qué? Porque lo que se trata es de llegar a la verdad real de los hechos, ¿verdad? Lejos de que se haya actuado bien o mal en una audiencia. ¿Sí? Bien, entonces, eso les decía, y con respecto a la prueba, ¿verdad? Quizás vamos a continuar sobre este punto más, porque ya veo que son las 8, para que puedan, vamos a quedar en la prueba documental, que podemos ir hablando sobre ella, ¿verdad? Y la valoración de la prueba, ¿verdad? Bien, entonces, si no hay preguntas, ¿verdad? Me quedo acá. Recordarles que deben de hacer la actividad para el día domingo, ¿verdad? La que les he puesto de laboratorio. Por favor, insistirles. Todos deben de responder las preguntas. Todos los integrantes de los grupos, ¿verdad? Eso incluye que todos deben de responder, y las conclusiones no es que ustedes me van a hacer una conclusión como que fuera todos nosotros llegamos a la conclusión. No, la conclusión es que ustedes me den una respuesta a esas preguntas, ¿verdad? Es como que todos llegasen a hacerlo, ¿verdad? Ya llegan a la conclusión, ¿verdad? Que de esta forma hemos llegado a la conclusión en esta pregunta para contestarla, pues me refiero. Así quiero que me lo hagan, por favor, ¿verdad? Eso valoro yo para ponerle una buena nota, porque eso es lo que yo les pongo de indicaciones en las ¿cómo se llama? En lo que les pongo en la plataforma, que les menciono acá, desde un principio de inicio de este ciclo, ¿verdad? La idea es que ustedes estén dialogando, que estén verdaderamente trabajando todos, ¿verdad? No que solamente uno lo va a hacer. Esa es la situación que ¿cómo se llama? En esto de lo virtual no se puede ver, ¿verdad? Pero sí quiero ver que ustedes trabajen, ¿verdad? Y llegar a un acuerdo. ¿Sí? Ahora me refiero a acuerdo para la respuesta. Bueno, si no hay preguntas, pues me quedo hasta acá. Que tengan un feliz día si no hay preguntas. Gracias, Lick. Feliz día. Ok, feliz día. Cuídense.